Hola, hola, saluditos a todos. Hoy es nuestra gran entrevista a Katieli Soto de Unique Title, así es que pendiente a este segmento que es único. ¿Cómo estás, Katieli? Bien, bien. Saludos a todos en el canal. No olviden de suscribirse, es tremenda información. Siempre he creído en la educación, en el adiestramiento y más en esta industria tan importante que hay tanta información y desinformación allá afuera a la misma vez, que te agradezco que tomes siempre tu tiempo para dar esa educación tan importante a tu público y a todo el que pueda tener acceso a tu canal. Gracias a ti por la oportunidad. A la orden. Ok, comenzamos con esta pregunta que es tediosa. ¿Qué es exactamente una compañía de títulos y cuál es su función en la compra de una casa o una inversión, Katieli? Parece complicado, pero no. La compañía de título prácticamente es una parte primordial e importante en la transacción, no solamente el banco. Así que la compañía de título es quien asegura ese seguro de esa propiedad y asegura que ese comprador, cuando vaya a tener esa propiedad, tenga el título limpio. ¿Y qué significa eso? Nosotros nos encargamos de buscar el historial de esa propiedad para saber si hay problemas con el dueño o herencia. También coordina el cierre de la transacción y asegura o emite ese seguro de título que protege tanto al comprador como al banco. Perfecto. Katieli, cuéntanos, ¿qué es exactamente la compañía de títulos en la compra de una casa o una inversión? ¿Cuál es su función? Ok, pues prácticamente la compañía de títulos es una parte muy importante en la transacción. Nosotros prácticamente nos aseguramos de entregar esa propiedad a ese comprador con un título limpio, que eventualmente vamos a estar explicando qué significa eso. Pero lo importante es saber que aquí en el estado de la Florida nosotros nos encargamos en verificar ese historial legal de esa propiedad, si tiene o no tiene problemas con los dueños o algún tipo de herencia. También coordinamos el cierre y también verificamos que todo esté totalmente en orden y que, por supuesto, al final del cierre ese comprador reciba esa propiedad libre de cualquier situación legal. ¿Qué significa tener un título limpio al momento del comprador hacer, obviamente, pues la compra o la inversión de su hogar? Ok, pues nosotros como compañía de título, como mencioné anteriormente, es limpiar ese crédito. Y como comprador, ese comprador tiene que asegurarse que al comprar esa propiedad, valga la redundancia, tenga una propiedad libre de demandas, libre de problemas de dueños, libre de problemas de herencia, a cualquier cosa que tenga que ver legal. Y mucho más de herencia, que hay muchos problemas con eso. Exactamente, sí. Nosotros hacemos esa búsqueda, por supuesto, es uno de los sombreros importantes en la compañía de títulos, porque imagínense comprar una propiedad con tanto problema. Usted va a comprar y asegurarse que usted vaya a efectuar esa transacción y que pueda obtener ese título limpio para comprar esa propiedad. Cuéntanos, Katieli, ¿cuál es la diferencia entre la compañía de título y el escrow? Ok, es algo bien sencillo. La compañía de título es quien revisa el historial legal de esa propiedad, prepara los documentos legales, coordina el cierre y emite el seguro de título. El escrow es una cuenta neutral donde se guarda y se asegura ese dinero que este cliente deposita. Es el depósito inicial, así que guardamos todo este dinero en esa cuenta muy protegido y se guarda tanto el inicial como al final de la transacción, o sea, los fondos que necesita ese cliente para el cierre se asegura hasta que se complete la transacción. Ellos se ocupan de esto. Lo guardamos súper bien. ¿Qué tipos de problemas con el título pueden detener la compra de un hogar? Ok, se puede presentar varios problemas a través de la transacción, ya sea que podría atrasar esa transacción de compra o meramente esa transacción no se puede completar hasta que se pueda resolver ese problema, y entonces hay que ver si se puede hacer la transacción ahora o esperar un poco más. Pero voy a mencionar los más comunes, ¿ok? Deudas de hipoteca sin pagar, impuestos atrasados, demandas legales o juicios, herencias sin resolver y errores en escrituras anteriores. Eso es para mencionarle algunos de los problemas que pueden surgir a través de la transacción. ¿Qué pasos ustedes siguen
en la búsqueda para asegurarse de que la propiedad no tenga problemas antes del cierre? Esto es importante. ¿Cuál es nuestro deber? Búsqueda de título. Es lo primero que se hace, obviamente, en una transacción para saber, como dije anteriormente, si hay alguna situación que hay que resolver. Y, por ejemplo, después de hacer esa búsqueda de título en los registros públicos, hacemos también la revisión de deudas e impuestos, confirmación de propietarios legítimos, a ver quién fue ese dueño original y toda la historia y el traspaso de los dueños de esa propiedad específicamente. Hacemos la preparación de documentos legales para arreglar cualquier tipo de situación y hacemos la resolución de cualquier problema antes del cierre. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es entregarle, primero buscar qué es lo que tiene y luego resolver para entregar entonces ese título limpio a ese comprador. Perfecto. Miren, ellos buscan todo y con lupa. Investigadores. Sí. ¿Qué es el seguro de título y cómo protege al comprador y al banco? Protege al comprador asegurando que su inversión esté segura. Puedes sacarlo. O por supuesto, eso asegura, ¿verdad?, que esa inversión, tanto inicial como los fondos de cierre, están asegurados. Y como protege al banco, pues le garantiza que su hipoteca tiene prioridad sobre otros reclamos. ¿Ok? Voy a repetir. Protege al banco porque garantiza que su hipoteca tiene prioridad sobre otros reclamos. Eso significa que si hay alguna otra tercera, ¿verdad?, una situación, el seguro dice, wait, mi prioridad es la hipoteca, ¿ok? Antes de cualquier otra cosa que pueda surgir en ese momento. O sea, protege de todo. O sea, la palabra clave es protección. Protección. La búsqueda de protección y le asegura de problemas futuros. Así que esto es un paso que nosotros tenemos varios, ¿cómo diría yo? Varios sombreros. Varios sombreros, pero todo es para beneficio de ese comprador. Claro. Cuéntanos, Katieli, ¿es obligatorio contratar un seguro de título? Pues mira, en el estado de la Florida no es obligatorio, pero si hay un préstamo de por medio, el banco sí va a exigir que haya ese seguro. Eso es así. Y por supuesto también, si compras en efectivo, tampoco es obligatorio, pero nosotros siempre recomendamos que también hagan ese seguro de título. ¿Por qué? Porque al final, después que ustedes efectuaron esa transacción en efectivo, no queremos problemas en el futuro, y nosotros estamos para eso, para si tuvo alguna situación, resolverlo, limpiarlo y que evitar entonces que tenga situaciones o problemas futuros en ese título. Perfecto, bueno, no sabía que en la Florida no, todo depende del banco. No es obligatorio, pero sí el banco sí obliga siempre y cuando haya una transacción. Pero nosotros siempre recomendamos por lo que expliqué, porque tú no vas a comprar una propiedad sin asegurarte que no haya tenido ningún tipo de problema. Y por supuesto el seguro de título lo que hace es que asegura esa transacción y que en un futuro no tengas ninguna situación de esa propiedad. Bueno, para aquí seguimos con las preguntitas que me han escrito, se las tengo que hacer a ella para que todos los que tengan estas mismas dudas las puedan aclarar, ¿ok? ¿Qué pasa si aparece un reclamo de deuda sobre la propiedad después de que el comprador se haya mudado? Bueno, importante pregunta. Para eso tienes seguro de título y el seguro de título entra en acción. Así que el seguro de título es quien realmente cubre todos los gastos legales que puedan surgir en esa transacción, en ese problema o ese error que haya podido, porque sí podría aparecer cosas que a lo mejor a través de la transacción en un principio no aparecieron y eventualmente en un futuro sí, como por ejemplo deudas de asociación que habíamos discutido hace un ratito atrás. Podrían surgir ese tipo de problemita que tiene solución, pero allí es donde entra el seguro de título en acción. Ellos cubren esos gastos entonces legales, protege al comprador y al banco, porque para eso es el seguro, ¿verdad? Para proteger no tan solo al comprador sino al banco de cualquier tipo de pérdidas económicas que pudieran surgir en ese momento. Por eso es que no siempre
ese proceso se va a tardar 30 días o como a veces dicen 15 o 20 días. Exactamente, no necesariamente. Todo depende también, como había explicado anteriormente, ¿verdad? En una conversación casual que tuvimos. Hay realtors que me dicen, ¿podemos cerrar esta transacción en 15 días? Bueno, yo siempre, o nosotros siempre recomendamos que ese contrato sea 30 días. Si se puede cerrar antes, buenas noticias, pero si no, se hace con el propósito de 30 días por si acaso apareciera alguna situación en el título, o también depende de dónde queda ubicada la propiedad, porque al nosotros solicitar ese lien search, todo depende del condado donde queda ubicada la propiedad. Orange, por ejemplo, se puede tardar de 1 a 2 días, Osceola se puede tardar de 3 a 4 días, y eso es sin tener ningún tipo de situación. Así que si estamos dentro de una transacción donde no haya mucha situación, donde ese lien search ya y ese historial de los dueños esté súper limpio, porque también depende si estás comprando una casa donde haya pasado por varios dueños. Acuérdate que esto es una historia que tiene esa propiedad que nosotros tenemos que verificar para entregarle entonces ese título limpio a ese comprador. La propiedad, lo que pasó fueron por 2 dueños, por ejemplo, pues no va a tener ninguna situación. La propiedad queda en Orange, me contestan rápido, felicidades, el banco hizo su trabajo lo más rápido que pudo, tuvo su clear to close y podemos cerrar en 15 días, pero nunca hacemos esa promesa para evitar ese tipo de situación. O sea que si la casa es de terceras manos, ustedes investigan desde la primera vez que se... Desde la primera vez, exactamente, porque esos son los récords públicos, realmente. Así que nosotros sí tenemos, mira, nosotros sí buscamos bien y sobre todo tenemos esa gran responsabilidad de limpiar cualquier tipo de situación y evitar que en un futuro aparezca algo. Perfecto. ¿Quién paga este seguro? ¿El comprador o el vendedor? Porque me han hecho muchas personas tienen esa duda de ¿a quién le toca pagar? Importante, siempre queremos a quién le toca pagar qué en esta transacción, ya que hay varios gastos. Claro. Pero por supuesto, este seguro todo depende del condado en la Florida donde queda ubicada la propiedad, por supuesto. Pero en la mayoría de los estados, aquí en el estado de la Florida, quien se encarga es el vendedor. Quien se encarga de pagar ese seguro es el vendedor. En algunos condados como Miami-Dade, hay otro de Broward, esos condados lo paga el comprador. Así que todo depende, ¿verdad? Dónde queda ubicada la propiedad, el condado que usted vaya a comprar. Pero quiero hacer una aclaración también, porque en los condados donde dice que el vendedor es quien va a pagar ese seguro, el comprador tiene la opción de decidir que no, que él prefiere pagar esa póliza de seguro porque entiende que se siente mejor él mismo escogiendo la compañía de título y pagando, ¿verdad?, a una compañía de título confiable y no pagando a la que escogió el vendedor. Pero todo depende de sus gustos, todo depende de su situación en ese momento. Pero para contestarte la pregunta, en algunos condados en el estado de la Florida el vendedor se encarga y en otros, muy pocos, el comprador. En ese caso que estás hablando del comprador que tome la decisión de tomar como el control de la casa de título, ¿eso sería un diálogo entre el...? Sí, es un diálogo, por supuesto, primero, pero tiene que estar estipulado en el contrato, donde indique que en este caso el comprador prefiere escoger su compañía de título y entonces sería responsable de pagar esa póliza. O sea que en este proceso nada es verbal, todo es escrito. No, gracias por mencionarlo. Todo, absolutamente todo tiene que estar en ese contrato. ¿Quién se encarga de qué? Y si quieres, en otra entrevista también entramos en el proceso durante la transacción donde se recibe a lo mejor una tasación. ¿Quién se encarga de esas reparaciones? Tiene que estar en ese contrato. O adendums a ese contrato, pero absolutamente todo tiene que ser por escrito. Aceptada la entrevista. Perfecto. Cuéntanos, según tu experiencia, ¿qué documentos se le entrega a la compañía de título al comprador en el día de
El famoso cierre. Del gran cierre. Bueno, cabe recalcar que son muchos documentos los que ese comprador y ese vendedor va a firmar, pero justo y necesario para completar la transacción, por supuesto. Claro. Pero uno de los documentos importantes que también tienen que leer, ¿verdad? Cada uno de esos documentos, uno de los documentos importantes es esa escritura de la propiedad, donde dice exactamente que esa propiedad ya oficialmente es de usted, a su nombre, y ¿verdad? Con todo limpio. Con todo limpio. Por supuesto, asegurando de que todo esté limpio, se le entrega una copia de esa póliza de seguro de título. Por supuesto, va a estar incluida, tiene que guardar ese paquete de documentos que se lo entregamos, miren, en uno de estos bien bonitos, tenemos en negro y en blanco, pero estos documentos que se le entrega ese día de cierre, tiene que guardarlo súper bien. Otro documento que se le entrega es la declaración de cierre, o los famosos closing disclosure. ¿Qué son los closing disclosure? Ya tenemos también eso incluido en otra clase. Bueno, pues prácticamente son los gastos de la transacción, tanto del vendedor como del comprador, para que usted esté claro que en efecto lo que se le discutió 3 días antes y hasta el mismo día de cierre sean los mismos números que se le discutieron al principio, y que por supuesto usted va a tener, una vez usted firme, tenga ese documento también allí claro. Vamos a tener los documentos del préstamo. Si aplica préstamo en la mayoría de las transacciones, sí, obviamente aplica un préstamo, así que ese es el famoso paquete que nosotros esperamos de parte del banco, con todos los documentos. Eso también va a estar incluido. Si se compra en cash, pues no necesita. Si se compra en efectivo, no. Obviamente va a tener la póliza de seguro si se realiza alguna y todo lo demás, pero ese paquete del banco no va a existir porque no hay una transacción envuelta. También los comprobantes del pago de deudas, de las posibles deudas anteriores y de los taxes de esa propiedad, ¿verdad? Porque se hace un adelanto de ese pago, así que eso también, ese recibo va a estar incluido dentro de ese paquete. Y por supuesto, todo lo que usted firmó, copias de todos los documentos firmados, tanto del vendedor como del comprador, para que usted se asegure que esa transacción fue legítimamente firmada. Así que todos esos documentos usted va a tener copia al momento del cierre, la cual recomiendo que siempre lo guarde o le saque alguno, los escanee, se lo envíe a algún correo electrónico, aprovechando la tecnología. Eso es como un librito así, pero como muy un librito importante. así, pero muy importante. Continuamos por aquí, otra preguntita muy importante. ¿Qué consejos le darías a un comprador de primera vez para el proceso tan que muchos dicen estresante, pero es estresante de acuerdo a unos pasitos que hay que hacer para que no sea estresante? Definitivamente. ¿Y sabes cuál es el número 1? ¿Cuál es el número 1? Escoger y trabajar con un agente de bienes raíces de confianza que esté dispuesto a defender sus derechos en esta transacción, a educarlos en este proceso y sobre todo a llevarlo de la mano en este importante proceso y decisión de comprar su hogar, porque aquí no estamos hablando de casa, aquí no estamos hablando de cualquier propiedad, aquí estamos hablando de comprar su hogar. Claro, hay transacciones de inversión, pero en este caso trabajar con un agente de bienes raíces en esta importante decisión de comprar su hogar es definitivamente sumamente importante. Paso número 1, trabajar con un excelente agente de bienes raíces que de seguro es Daisy. Número 1, con todo lo que está haciendo de proveyendo entonces este tipo de información, para mí es un extra, porque ella realmente está demostrando que se preocupa por ustedes y se preocupa de entender el proceso antes, durante y después de una transacción, para, ¿verdad?, hacer la promesa realidad de que usted esté bien representado en esta transacción. Así que, número 1, tener un agente de bienes raíces de confianza. Número 2, guardar todos los documentos relacionados a la transacción, financieros y organizados, porque yo les recomiendo que esté organizado, porque al momento de la transacción el banco va a solicitar estado financiero. Hay que verificar, otro paso importante, el crédito, verifíquelo, precalifique, preapruébese, porque Daisy no puede enseñar ninguna propiedad si no tiene esa famosa carta de preaprobación. Y esa carta de preaprobación prácticamente es el visto bueno del banco de que ya ese cliente está previamente evaluado de crédito, si tiene
fondos para cierre, y si no tiene, se trabaja cualquier tipo de programas que existe allá afuera, que es otra clase. Pero de esa manera Daisy se asegura que está trabajando con un cliente ya debidamente o previamente evaluado para poderle enseñar y hacer la famosa oferta, que es la que permite entonces a Daisy, una vez ella le presente esa propiedad, si a usted le gustó, tiene la carta de preaprobación, mira, vamos a hacer una oferta. Exacto. Sí, porque si no está preaprobado, estamos perdiendo literalmente el tiempo de ella y de ustedes. Si te enamoras de una propiedad en la que después, cuando la realidad de tu crédito no cualificas para esa, pues entonces tenemos que empezar a buscar otra vez. Así que ya mencionamos, la revisión de créditos es súper importante, porque en una transacción regular vamos a necesitar saber, o el banco va a necesitar saber cuál es su compromiso en deuda. Y por supuesto la puntuación de crédito es importante, porque de esa manera se va a saber cuál es la tasa de interés. Y por supuesto depende también del tipo de programa que se vaya a trabajar, pero usualmente esos son los pasos, ¿verdad? Trabajar un FHA, un préstamo VA, un USDA, que los USDA son 100% financiamiento. Eso es para una persona que no tenga lo suficiente dinero para los gastos de cierre, pero esa propiedad, si se va a utilizar USDA, es que esa propiedad tiene que estar en una zona rural. Pero para eso también hay unos sistemas que nosotros buscamos, o el banco busca, para verificar si tiene ese gran beneficio del 100% financiamiento. Pero todo esto se basa en una entrevista inicial. Usted tiene que ser completamente transparente, no tan solo con el realtor, sino con el banco, para que esta transacción sea lo más smooth posible, lo más tranquilo posible. Porque hablaste en un principio de que esta transacción podría ser un poco estresante, pero si seguimos estos pasos al principio, va a ser mucho más fácil. Otra cosa importante es hacer preguntas claras a la gente y a la compañía de título. Mira, ¿qué podría pasar? Ser transparente. Nosotros se supone que trabajemos en un equipo: agente, compañía de título, banco, la gente de listing, ¿verdad? Que es el que representa al vendedor. Todo eso. Todos debemos tener la misma información. Exactamente, y estar en la misma página, por supuesto. Y una importante que anoté aquí es mantener paciencia. Como había dicho, el proceso puede ser estresante, pero el cierre al final vale la pena. Vale la pena. Así mismo es. Muy interesantísimo. Yes. Estuviste hablando ahorita del homestead. Si la persona tiene una casa que tiene los anexos, que es lo más que se está viendo ahora mucho, las casas con sus anexos que lo puedes rentar, y tiene literalmente todo individual, pero como en el mismo terreno. ¿El homestead funciona? ¿La persona puede rentar ese anexo viviendo en la casa, o no está calificado para el homestead? Ok, hay una confusión realmente. Cuando se habla de anexos, mucha gente piensa que es un cuarto adicional, o es una casa aparte, o lo que fuera. Si el anexo es parte de la venta, o sea que la propiedad ya incluye ese anexo y legalmente está todo bien y como se rige por la regla, usted, siempre y cuando viva en la mayor parte de la residencia, usted podría alquilar esa propiedad, ese anexo o ese cuarto, pero siempre y cuando viva en la propiedad. No deje de vivir en la propiedad, porque entonces deja de ser residencia principal para usted. Así, igualmente, cuando las propiedades tienen varias unidades, usted tiene, y usted colocó que usted iba a vivir esa propiedad, pues mantenga viviéndose esa propiedad, y entonces lo demás pues ya serían contratos independientes, pero siempre y cuando sea legalmente esa división. No es que un garaje y usted lo convirtió en cuarto, porque ya eso es ilegal y le van a poner alguna multa, o hasta inclusive tumbar paredes y demás, porque está ilegalmente entonces haciendo esa transacción o esa movida. O sea que puedes rentar el anexo siempre y cuando sea en el mismo terreno. O sea, exacto, que sea legal, exacto, junto a la propiedad. Sí, porque las venden así, las propiedades con anexo. Sí, porque tienen hasta las puertas individuales. Sí, ahí individual, tiene su cocinita, tiene ese tipo de cosas, tiene su baño, siempre y cuando tengan closet, ese tipo de cosas. Ya usualmente cuando usted vaya a hacer esa compra de esa propiedad, usualmente ya eso está por escrito. Así que asegúrese de que eso sea legítimo, por supuesto, para evitar cualquier problema futuro, porque si usted va a vender la propiedad, compañía de títulos,
Va a verificar si usted lo hizo bien o no, y entonces hay que limpiar toda esa situación. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Qué diferencia hay entre comprar una propiedad residencial y una inversión en el proceso del título? Ok, pues hay similitudes y hay diferencias, como quien dice. Las similitudes es que independientemente usted vaya a comprar una propiedad residencial o una inversión, ambas requieren la búsqueda de título, hacer un cierre y requieren un seguro. Así que esa es la similitud. Independientemente de qué tipo de transacción sea, van a necesitar esas tres. Las diferencias, pues aquí las anoté. En inversión, los bancos suelen pedir requisitos un poquito más estrictos, pero es más bien de dónde es que provienen esos fondos para hacer esa inversión. ¿Okay? Así que esa parte, ¿verdad?, les corresponde al banco. Se ponen un poquito más estrictos, pero es que ellos se quieren asegurar de dónde es que provienen esa fuente o esos fondos que van a estar utilizados. Otra diferencia es que las pólizas de seguro de título pueden tener un costo un poquito más alto que el hacer una transacción como compra de una propiedad residencial, ¿ok? En inversión es común utilizar, si en el caso de las corporaciones, es muy común, ¿verdad?, que se pueda hacer esa transacción de inversión a través de una LLC o una corporación, como mencioné, para esa compra. Pero ese es en el caso de inversión, es súper común que se pueda hacer a través de una LLC, corporación. Hay muchísima información, muchos productos allá afuera en los bancos donde usted puede ver la diferencia de productos y cuál le conviene a usted y a sus socios en este caso. Y si es residencial, hay muchos más beneficios al comprador. Por ejemplo, el Homestead Exception. El Homestead es prácticamente un beneficio que se le da a la persona que va a utilizar esa propiedad como residencia principal. Y es que se le hace una reducción en los taxes. Ese Homestead no es válido cuando usted compra una propiedad como inversión. Eso es un ejemplo de entre muchísimos, y obviamente también va a depender del producto del banco, el producto hipotecario del banco que se va a utilizar. Usualmente el pronto inicial, ¿verdad?, que se utiliza para comprar una residencia principal es más bajo que el que se utiliza para hacer el de la inversión. Así que tiene similitudes y diferencias. Ambos productos son buenísimos. Y si usted va a hacer una inversión, ¿verdad?, eso podría ser una ingreso adicional, tiene el permiso legal de rentar la propiedad, versus una residencia que ya usted solicitó y ya usted puso que la iba a vivir como residencia principal. Tiene algunas restricciones, pero es que si va a comprar la propiedad como su hogar, pues tiene que seguir instrucciones versus las de inversión. Ambas cosas, independientemente, Daisy, cuando uno va a comprar una propiedad de residencia principal, ya usted tiene que tener en mente que eso es la mejor inversión que usted puede hacer. Definitivamente. Porque no es lo mismo tener su propiedad propia a rentar. Usted sabe cuánto se va. ¿Cuánto dinero botas? Botas, porque es para otra persona. Todo este dinero. Y ese dinero podría ser su dinero, su inversión hoy. Así que no espere a que los intereses bajen, no espere nada, porque la oportunidad es hoy. Porque mucha gente espera a que esos intereses bajen, pero no saben que si los intereses bajan, la posibilidad grande es que los precios aumenten. Así que es mejor comprar ahora. Compre ahora y no pierda más tiempo. Se comunican con Daisy, ella es tremenda. Gracias por la oportunidad que me diste de proveer esta información valiosa. Tenemos una promesa de regresar para explicar el proceso dentro de una transacción, que pasa antes, durante y después de recibir un contrato. Así que te felicito por tu excelente trabajo. No se olviden de suscribirse y seguirla en el canal y en todas las redes sociales. Gracias a ti por la oportunidad de brindarnos toda esta información tan importante para mí y para todos mis clientes. A la orden siempre.